Contenido jurídico. Un programa dirigido a los estudiosos del derecho, defensores de derechos humanos y público en general. Entrevistas, mesa de análisis, debates, testimonios, reportajes, temas jurídicos de actualidad, jurisprudencias relevantes, derechos humanos y mucho más. ¿Qué tal? Buenas tardes, mis queridos amigos de Contenido Jurídico. Una vez más estamos aquí y hoy con una edición especial de programa en donde vamos a hablar exclusivamente de derechos humanos. Y para ello nos honra con su presencia un personaje de lujo, un gran mexicano, Alfredo Rojas Díaz Durán. Bienvenido, Alfredo. José, muchas gracias. Al contrario, es un gusto tenerte aquí y voy a dar su semblanza lo más breve posible porque tiene una trayectoria de más de 30 años, 40 años, en la defensa de los derechos humanos. Antes se llamaban activistas, hoy nos llaman defensores de derechos humanos. Y bueno, entrando un poquito en la semblanza, Alfredo cuenta con dos licenciaturas, una de ellas es de Ciencias Políticas y Administración Pública, egresado de la Universidad Iberoamericana, la otra es licenciado en Derecho, además porque los derechos humanos sin el derecho pues no se pueden aplicar, ¿verdad? Egresado del Centro Universitario Jurídico y además es maestro en Administración Pública y Finanzas por la Universidad del Valle de México. De la Iberoamericana, Ciencia Política. Y de la Iberoamericana. En efecto, es miembro del claustro del Instituto Hacendario del Estado de México desde el año 2000 y en su trayectoria 7 gobiernos le han solicitado su intervención como defensor de derechos humanos y promotor de la paz. Extranjeros. Gobiernos extranjeros. Qué bueno que nos hace eso, porque hay gobiernos locales y estatales. Sí. Ha intercedido por la liberación de decenas de presos políticos por diversas partes del mundo. El Estado de Irak lo facultó para interceder a su nombre ante la ONU y el Vaticano para promover la firma del Tratado de Paz en 2003. En medio de la guerra. En medio de la guerra, fíjense nomás. En Irak. En Irak, o sea, en pleno combate, en la zona. Asimismo, a petición del gobierno de Palestina, logró organizar el Encuentro Internacional de la Paz y el diálogo entre Israel y Palestina, con la participación de altos representantes de los países y uno de la Liga Árabe. El representante de la Liga Árabe. Ha coordinado decenas de conferencias internacionales en materia de la cultura de la paz y defensa de los derechos humanos en diferentes partes del mundo. Es coordinador y ensayista de 8 libros en los que participan jefes de Estado, premios Nobel de la Paz, especialistas y personalidades como cancilleres, embajadores. 2 de esas publicaciones tienen registradas cerca de 6 millones de visitas en los sitios web. Destacan en México en la Aldea Global, editado por la Universidad Autónoma Metropolitana. México en la Aldea Global. México en la Aldea Global. Conferencia Internacional de la Paz, editado por la Universidad Obrera. Violación de los derechos de 5 cubanos presos del abuso al genocidio, crímenes de lesa humanidad, editorial Porrúa, que es una de tus últimas publicaciones. Es el principal promotor de las reformas para que se apruebe la ley contra crímenes de lesa humanidad y tráfico de armas vinculado al crimen organizado en México y en el mundo, además. Por último, y por su trayectoria de 30 años en defensa de los derechos humanos y promoción de la cultura de la paz, ha sido notificado por miembros de la Academia de Ciencias Ambientales de Venecia, Italia, y algunas otras organizaciones, ONGs del mundo, para que sea nominado para Premio Nobel. Con mucho orgullo, un mexicano nominado para obtener un Premio Nobel.
Eso no lo puedo decir yo, pero bueno. Yo sí lo digo. Y como nuestro programa afortunadamente llega a las Américas a través de las distintas organizaciones sociales, pues les vamos a pedir que nos apoyen, que nos manden por ahí las cartas y todo lo que sea necesario. Después publicaremos en el sitio a dónde hay que dirigir esas cartas, porque Cartas de apoyemos a un adhesión. latinoamericano. Muchas gracias. Y es un orgullo mexicano con esa trayectoria para ser un promotor de la paz durante tanto tiempo. Y empecemos, pues, bienvenido Te nuevamente. agradezco. Alfredo, ¿cómo inicia tu trayectoria en esta parte? Porque, digo, te han tocado las épocas duras de los 70s. O sea, Hay una foto ahí que sale, que te vi, en donde hay un agente del Estado que está pegadito ahí a tu servidor cuando estoy hablando en el micrófono. No sé si ahí se vea. Es un agente de la Dirección Federal de Seguridad. en la temible Dirección Federal. La temible. Extinta. Estábamos al final de la llamada Guerra Fría. Hoy es muy fácil hacer una manifestación. En ese momento No, era no, tan por fácil. supuesto, no era tan fácil. O sea, era algo difícil y sí tuvimos unos encuentros y desencuentros. Lo de menos era la intervención telefónica. Sabíamos que nos escuchaban. No había celular, fue en tu casa, estaba en tu casa, ¿sabes? Ahí te estás escuchando. La famosa cajita azul. Sí. Les dimos la vuelta. Bueno, todo comienza por dos razones. Uno, el vínculo familiar, donde hay una raíz ideológica apegada a los principios revolucionarios de la Revolución Mexicana, de justicia, libertad. Y en la otra línea sería la que tú asumes cuando eres universitario y vas conociendo en la Universidad Iberoamericana a través de los jesuitas cosas que aquí no se hablaban, como era el apartheid y la situación de los palestinos. Entonces, en una universidad jesuita, en aquella época, pues tenían información de primera mano porque pues están en todo el mundo ellos, esta organización. Ahora es muy fácil en el Google, ahí en el internet, en el telefonito, accesar a casi toda la información de cualquier parte. Aunque, pues bueno, hay sus bemoles. Pero bueno, en aquella época era muy difícil. Sí, por supuesto. Y bueno, pues iniciamos en apoyar en la lucha de Mandela contra el apartheid, la discriminación, y no se llamaban derechos humanos, ¿verdad? No, en ese entonces ni existían como tal, ¿no? Era la lucha por la justicia y la libertad, ¿no? Las garantías individuales. El apartheid en Sudáfrica, que era un exterminio, así como también sucedió a los judíos, era prácticamente una política de exterminio el apartheid. Y bueno, nos enrolamos en esa lucha y después cuando ya el primer embajador de Sudáfrica llega a México en representación de señor Mandela, me hace el favor de regalar un huevo de avestruz ahí con el retrato de Mandela, que lo tengo bien padre. Bueno, es parte de la lucha, ¿no? Y un recuerdo grato de aquella lucha. Otra pues fue por el Estado palestino, por su liberación y por el reconocimiento de los dos estados, el Estado de Israel y el Estado palestino, como se firmó en los acuerdos de Oslo. Y bueno, joven, a mí me impactó mucho, siendo universitario, que en lo que eran las famosas separos de la Treceava, nos enteramos que habían detenido, golpeado y muerto un joven. Varios jóvenes golpeados y me impactó mucho. Fue lo que yo creo que me marcó más por ahí de los 76, 78, más o menos, y me dejó marcado para continuar pues por esa lucha de los derechos humanos. En efecto, como nos lo platica Alfredo, que hay, en aquel entonces se les llamaban activistas sociales, inclusive hasta se les denominaban rojos, grillos, revoltosos, y una serie de calificativos, porque no había esa tolerancia hacia la defensa a la vulneración de los derechos humanos. Bueno, una política para desprestigiar y una política de neutralizar. Estado en ese entonces. Que todavía existe hoy, se criminaliza a los activistas. Así es. Y hay muchos activistas perseguidos, criminalizados y muchos asesinados. El doble de periodistas. El doble de periodistas, efectivamente. Todo lo que es la defensa de los derechos humanos, no hay un defensor de derechos humanos que no hayamos recibido una amenaza de muerte, o dos, o más. Persecución y persecución, criminalización. Me corrieron 2 veces de mi trabajo. Y las que faltan, dirás. No, esperemos que eso ya no pase. Dentro de tu trayectoria profesional, con esa experiencia,
que marca a la mayoría de los defensores de derechos humanos en una etapa de la vida, te marcan y como tal tú no lo expresas y así a muchas personas y toman una bandera. Pero sin embargo, en esa experiencia que tú tienes mundial, porque has tenido esa habilidad, esa capacidad de estar en distintas etapas del mundo, hoy en día, ¿cuáles son tus principales iniciativas o propuestas de paz? Bueno, nosotros hemos trabajado iniciativas en diversos aspectos. Las principales misiones de... ¿Quieres que hable de las pasadas o de las actuales? Yo creo que estaría bien algunas pasadas así de forma breve para que nuestro auditorio, y sobre todo como nos ven abogados, defensores de derechos humanos, Sí. estudiantes académicos, pudiera haber una referencia histórica, porque hay mucha historia en Ok. esto. Y Sí, bueno, bueno, antes que nada, hemos tenido la oportunidad de estar con 12 jefes de Estado, sin tener ningún cargo, okay. con 12. Y hemos sido convocados por 9 gobiernos para intervenir en la defensa de los derechos sociales y derechos civiles de una población que eminentemente está en un conflicto bélico. Entonces, lo que a nosotros se nos ocurrió y diseñamos fue construir misiones de paz a las zonas del conflicto. Por ejemplo, en Irak realizamos diversas misiones de paz y en donde jurídicamente se dice se desvirtuaban los argumentos de Colin Powell que decía en esta fábrica se producen armas químicas. Nosotros visitamos la fábrica y era una fábrica de papeles o de elaboración de cubiertos, tenis, cualquier otra cosa, menos armas químicas. En este lugar se almacenan productos biológicos, y era un kinder. Entonces, desvirtuábamos los argumentos que a la postre se descubrieron que eran falsos, y eran argumentos falaces para lograr la intervención militar de las potencias para robarse el petróleo y el oro, porque no lo dicen. El petróleo en Irak está a 4 metros de profundidad. Wow. Y el ligero, petróleo ligero. Entonces es altamente codiciado. Por eso no se quiere salir al día de hoy Estados Unidos de la zona, porque están chupándose el petróleo de lo que no es suyo, en un territorio que no es suyo. Quieren petróleo, que lo paguen. O sea, porque unas compañías privadas inventan toda una lógica bélica para saquear a un pueblo. Entonces, aquí la cuestión es de que sacrifican a la población. Cuando invade un ejército extranjero, particularmente, pues lo primero que pasa son las violaciones a las mujeres y a los niños, y ahora se comprobó que también a los hombres, con Hammurabi. Sí, y cosas y tratos crueles que supuestamente después de la firma del Tratado de Versalles y al haberse concluido la Segunda Guerra Mundial y haberse firmado todos los tratados de Ginebra, pues iban a evitar ese tipo de tratos. Que es parte de la doctrina de los derechos humanos, que en doctrina se oye encantadora, pero que en la vida real no se aplica. No se aplica, y entonces de ahí pues nos saltamos a la organización de la Conferencia Internacional por la Paz y el Diálogo entre Israel, Palestina y la Liga Árabe, como bien lo mencionaste, a petición del que descanse en paz Yasser Arafat. Le hicimos en Michoacán esa reunión, única en su tipo, Sí, por supuesto. Nadie la ha logrado una reunión así, de ese tamaño, más que Clinton, pero a muy alto nivel entre jefes de Estado. La que hicimos aquí es de alto nivel y nadie la ha logrado. Y bueno, de ahí nos llamó el presidente de Irán, porque dentro del concepto de la guerra preventiva y el fin de la historia de Huntington, es una tesis de que ya no hay escapatoria. O te ajustas por la buena o te ajustas por la mala. Me entregas tus riquezas o te las quito. Ese es el pensamiento. Entonces nos llamaron también de ahí, de ese gobierno, para promover lo que fue más tarde el acuerdo de los 5, entre Alemania, China, Rusia, Francia y obviamente Gran Bretaña y Estados Unidos, para evitar un conflicto como sucedió en Irak, fantasioso, en donde la intención era la economía de guerra para que empresas armamentistas y petroleras a Irán lo despojase del gas. Es la primera potencia en gas y después en petróleo.
Y entonces, de ahí nos saltamos, bueno, pues a otras partes del mundo. Y también después empezamos a hacer actividades internas, porque yo como que me enfoqué mucho en el exterior. Y después empezamos aquí a hacer otro tipo de iniciativas en donde coincidimos, por ejemplo, con su comandante Marcos, Así y es. toda la problemática de la comunidad indígena, que son 10 millones de mexicanos que viven en completa vulnerabilidad social, económica, Cultural, educativa, terrible, claro, siendo pilares de nuestra cultura nacional, que nos enorgullecemos de la gran cultura indígena y los mantenemos en la miseria, la mayoría Ni de ellos. representación tienen en la Cámara de Diputados. Hay un senador Es y una una, comisión, pero bueno, no tiene representación real. Y entonces, pues ahí estuvimos promoviendo un comité de observación para el diálogo y la paz que después se convirtió en el órgano oficial del Estado que se llamó la COCOPA. Sí, la famosa COCOPA en aquellos entonces que fungió con legisladores y funcionarios, que era una comisión especial de coordinación para la paz y el diálogo. Pero en realidad nosotros promovimos ese instrumento y ese mecanismo, ¿verdad? Claro, no, es verdaderamente interesante el que le narres a nuestro auditorio para que tenga ese contexto histórico de todo lo que puede hacer una persona comprometida. De verdad, es que, digo, tú lo sabes y lo podemos decir abiertamente. Una cosa es hacer y otra cosa es proponer y seguirla. Y lo que tú has hecho en ese sentido, digo, no por algo, algunas instituciones o ONGs increíblemente europeas, más que las propias nacionales, te hagan una nominación o le hagan una nominación a una institución tan importante para que puedas tú obtener un premio Nobel. O sea, a eso me refiero, ¿no? Que tu trabajo se reconoce en el exterior, o como decimos aquí en Muy México, ¿no? amables. Nadie es profeta en su propia tierra. Pero qué interesante y gracias nuevamente por estar con nosotros. Síguenos contando un poquito más acerca de esto para que haya ese hilo conductor hasta llegar hasta nuestros días. Pero creo que todavía estamos en la Cocopa. ¿Qué sigue después de la Cocopa? Bueno, yo creo que bueno, son los años álgidos donde previamente iniciamos una lucha en el 87 al interior del país, junto con mi hermano Alejandro, iniciamos un proceso de lucha por la democratización del sistema político mexicano. Nosotros éramos militantes del PRI. Okay. Y entonces en ese momento surgió la corriente democrática que encabezaba Porfirio Muñoz Ledo, un erudito que tiene un IQ muy alto, y mi hermano y Jalife son los tres más altos en el país que yo conozco, de ese nivel. Surgió la corriente democrática del PRI, Porfirio, Cuauhtémoc, Ifigenia Martínez, que ahora es senadora, y bueno, ahí también andaba Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, nosotros éramos un instrumento político que coincidió en ese momento con la corriente democrática y nos bautizaron como la corrientita, porque nuestra postura coincidía en mucho con ellos, y nosotros no, a diferencia de ellos que nada más promovían la democratización del sistema del PRI, nosotros promovíamos la democratización del sistema político mexicano. Sí, se escuchó. Uno. Y dos, nosotros demandábamos, en ese meeting que está ahí donde yo estoy hablando, en una fotografía en blanco y negro, hice un plantón de 90 días frente a la catedral en 87, que era impensable. Ahorita pues se puede plantar cualquiera, ¿eh? No, pero en esas épocas. En esa época, ahorita te cuento qué sucedió. Entonces, ahí demandábamos, recogimos 60,000 firmas para demandar la moratoria de la deuda, porque se vino el crack finalmente en la época de Miguel de la Madrid, cuando sí, todo la devaluación y toda una fuga de capitales. Entonces nosotros lo que demandábamos era la moratoria de la deuda, el pago. Actualmente se pagan 20,000 millones de dólares anualmente al servicio de la deuda. 20,000 millones de dolarucos
Al servicio. Al servicio. Entonces, digamos ¿qué es al servicio de la deuda? Porque luego no entienden. es como intereses, pues. Intereses. Así Y es. entonces, en aquella época, bueno, yo estaba saliendo de la universidad y coincidía con la postura del que era presidente, Alan García, que ya murió también, que descanse en paz, de Perú, que él decía que los gobiernos deberían de prestar de acuerdo a su capacidad, pagar de acuerdo a su capacidad, y que deban pagar el 10% y que se declarara la moratoria, que era una posición de él totalmente contrapuesta a la del gobierno mexicano de Miguel de la Madrid. Entonces nosotros en México proponíamos que el gobierno mexicano se declarara en moratoria, cosa que hace el doctor Silva Gerso, que descansa en paz, y razón por la que lo corren. Y después viene la transición y Carlos Salinas de Gortari, ya siendo presidente, en lugar de declarar la moratoria, propone una renegociación que es el plan Brady, y le ofrece, bueno, te voy a pagar poco, reestructúrame, alárgame los plazos, bájame un poquito los intereses, y hemos pagado como 7, 8 veces la deuda, el monto de la deuda, 7, 8 veces. Y entonces... Y todavía pagamos servicio. No, a través del servicio, imagínate. Entonces, a través del servicio hemos pagado la deuda, y en esta entrevista te quiero decir que desafortunadamente en el primer libro que escribimos en el 94, Geopolítica del Endeudamiento Público Externo, yo utilicé primero que Jalife, el Saludos, título Jalife. de Geopolítica del Endeudamiento Público. Ahí está el libro, el 94. Ahí está la autoría. Ahí está la autoría. Entonces, en ese libro pronosticamos, bueno, es del 92 y pronosticamos el crack del 94, con los famosos tesobonos que hoy lo estamos pagando. Entonces, yo te quiero comentar, querido amigo, que pues no solamente hemos promovido iniciativas a favor de la democratización del sistema político mexicano, no solamente hemos promovido iniciativas a favor de acabar con la desigualdad y la miseria, y ahora estamos en iniciativas retomando esas dos, pero también a favor de lo que se conocen derechos humanos y por el medio ambiente. Finalmente la evolución, porque en aquella época, fíjate qué interesante es la evolución de los derechos humanos, y tú como especialista, porque lo has vivido más allá de la doctrina en el día a día y a nivel internacional. En los 70s, 80s no se hablaba, apenas se empezaba a vislumbrar el ambiente. ¿Qué nos puedes decir de esa parte de tu experiencia en política ambiental al día de hoy? Te quería comentar dos cosas. De ese plantón, que duró 90 días, pues yo llegué con mi carrito, lo conectaba a la bocina, a mi carrito, porque así se puede estacionar en el Zócalo. Y te subías. O sea, mi coche, ahí conecté una bocinota y pues ahí a palabrar, ¿no? Y Sí. desde las 10, 11 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche, y ya me entendí en Camacho, Solís, Salinas de Gortari. Yo creo que un día llegaron y me subieron a un coche, te llaman, y ya me llevaron ahí a una instalación, y ya el presidente está hasta la madre de ti. ¿Cuándo te vas a quitar? Yo todavía tuve la desfachatez de decir, bueno, nada más ahora que venga el presidente Alan García a firmar y Cuauhtémoc Cárdenas. Y sí fue el presidente Alan García, porque le dediqué mi tesis. Okay. A Alan García, mi primera tesis de ciencia política, que es sobre deuda externa. Le dedico la tesis al presidente Alan García, y entonces nos reunimos en la embajada y se va a pasar el presidente y los va a saludar y va a firmar el libro, cosa que no permitió el Estado Mayor Presidencial que se acercara finalmente a la mesa de expresión ciudadana. Lo desviaron y bueno, fue a la universidad que está en Santo Domingo, ahí a la preparatoria 1, a otro evento, pero no permitieron que llegara el presidente de Perú a firmar y a solidarizarse, claro. Porque estaba en contra de la política de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari de aquella época, ¿no? Y entonces, pues, previo a eso, pues, habíamos negociado que fuera el presidente, y posteriormente Cuauhtémoc Cárdenas, y fue Ifigenia Martínez. No he encontrado esa foto, es histórica, yo creo. Incluso es el primer evento en la calle de Cuauhtémoc Cárdenas. Cuauhtémoc Cárdenas hacía eventos en la calle.
Fidel Velázquez, son de papel, no hacen eventos en la calle, no existen. Entonces yo le dije a Cuauhtémoc Cárdenas, le digo, que este sea su primer evento en la calle, y sí, se juntó un bolón ahí bastante impresionante, hablando contra la moral. Y ahí retoma Cuauhtémoc Cárdenas en su discurso la necesidad de la moratoria, fíjate, cosa que ya no ha tocado últimamente. No, realmente es muy interesante. Vamos a hacer un corte y regresamos. Vamos a seguir con la segunda parte de esta historia porque estamos todavía en los 80s, ya vamos llegando a los 90s para llegar a la parte conclusiva de esto. Regresamos, contenido jurídico y Alfredo Rojas Díaz Durán. Regresamos. Y José. Somos Life, tu conexión con el mundo. ¿Qué tal? Nuevamente aquí de regreso en contenido jurídico y nos acompaña en nuestro estelar de derechos humanos Alfredo Rojas Díaz Durán, defensor de derechos humanos y promotor de la paz. José Ferreira, defensor de derechos humanos y fundador del colectivo Consejo Interamericano para la Defensa de los Derechos Humanos de la Niñez y la Familia. Y continuamos. Nos quedamos en la época de los 80, nos estaban narrando en la parte de sus iniciativas también, no solo democráticas, sino también económicas de alguna forma, porque estábamos hablando de la llegada de Alan García, en ese entonces presidente del Perú, que él había puesto en el Zócalo una mesa de ciudadana, como la conocemos. Fue la primera mesa de expresión ciudadana, porque yo platiqué con el presidente de Argentina, y en ese momento en Argentina había una
una crisis institucional de los partidos políticos, en donde la ciudadanía estaba tomando el poder, se estaba empoderando a través de organizaciones ciudadanas. Entonces, ese expresidente de Argentina, platicamos con él en un curso, bueno, tuve la oportunidad de platicar con él varias veces, pero ayer recuerdo en España tuvo un diplomado en la Complutense sobre escenarios políticos y América Latina. Entonces él indicaba que había que, más que fortalecer a los partidos políticos, había que fortalecer a la sociedad civil. Claro. Y entonces la primera acción que tomé fue instalar la mesa de expresión ciudadana. Entonces con un micrófono teníamos las consignas y llamábamos a las personas. Un plantón, prácticamente era un plantón en el Zócalo, así, algo totalmente que no se había visto en muchos años después de 68 y del halconazo. Obviamente pasaban, nos escupían, nos aventaban de cosas, y bueno, me levantaron, ahí me llevaron con un militar, y acordamos que después de la visita de Alan García y de Cuauhtémoc Cárdenas, pues yo me retiraría. Claro. Porque bueno, dijeron, hasta ahí garantizo. Hasta ahí garantizo. Entonces me tuve que retirar porque era clara la señal, ¿no? En esa época, quizá valga la pena recordar, o quizá recuerdes, que estamos hablando de la época que también estaba la salida ya de la Madrid, pero ya desde ese entonces, en las universidades públicas y privadas estaban infiltrados militares. Siempre han estado. Y siempre, es su trabajo. Pero en ese entonces era más el descaro porque llegaban con uniforme militar, llegaban supuestamente a tomar clases y estaban por un periodo, pero era el sistema que tenían en esta parte. Pero quiero retomar algo que tú dijiste, y esto es para todo nuestro auditorio. Dijiste las sociedades civiles que había que fortalecerlas más que los partidos políticos. Alfonsín. Al final del día, lo que realmente siempre transforma son las sociedades civiles. Y en México nos hace falta esa participación. Hay que fortalecerlas. Desafortunadamente, el ejercicio del poder es a través de los partidos. Así es. Y en la representación en cámaras es a través de los partidos. Tú no puedes llegar como legislador a través de una asociación civil. Claro. Dicen que las candidaturas independientes, pero eso es una falsedad. O sea, es como decir que todos somos iguales. En la práctica no funciona. O Esa sea, es la realidad. se necesita algo que hemos dicho, una iniciativa que no hacen ni los legisladores ni los colegios, es, a ver, si es democrático, entonces que todos sean iguales, es decir, que todos tengan el mismo presupuesto para campaña, porque aquí un partido va a tener 1000 canicas y el ciudadano va a tener 2. O ninguna. Entonces, pues ¿cómo vas a competir? Entonces, aquel ciudadano que tenga 1500 canicas, 500 más que un partido, pues entonces en esos momentos sí gana, tipo el Bronco, ¿no? Claro. En ese momento tiene más que el partido. Pero en cambio, si tienes 300 para todos los candidatos, entonces sí habría una competencia equitativa, igualitaria, justa y democrática. Yo digo que no es nada de eso, porque pues tiene 1000 canicas uno, 800 otras, 600 otras, 300 y tú tienes 2 canicas. Claro. Y es una de la sociedad civil. ¿no? Entonces no se puede, fortalecer a la sociedad civil, porque los partidos obviamente pues tienen el control del INE y tienen el control de las leyes y reglamento y no permiten que tú tengas o que la sociedad tenga las mismas canicas. Claro, porque hablan de proporcionalidad en lugar de equidad o de igualdad. Y entonces dice, sí, bueno, consigue las firmas, pero no tienen los recursos. Sí, claro. Para competir. Entonces ellos pues andan regalando gorras, boinas, te contratan toda una estructura para ir a promocionar, tienen el presupuesto para poner carteles, bardas, tienen presupuesto para mandar folletos. Y uno pues Yo le pedí puro WhatsApp y Facebook. ¿A qué me doy? Vota por mí, ¿no? Pero desayunos, comida, rifan televisores. Ya creo que hasta la próxima van a rifar un viaje a la luna y a Marte. Iba a decir una barbaridad, pero mejor me caigo ahorita porque me acordé de Al algo. tiempo hay que ponerle buena cara. Entonces, fíjate lo terrible de la sociedad civil, que algunas también asociaciones se vuelven negocios familiares porque se subordinan a partidos políticos.
No, más bien esas asociaciones Son creadas por ellos. son creadas por algunos Claro. miembros de partidos políticos y negocian con los funcionarios. Y es como compran de manera, cooptan, para que no se oiga tan feo, cooptan, se llama cooptan. Entonces, tengo la organización de agricultura, pues ahí te van 1,000 millones, no, que tengo tal organización, te van 800, entonces, pues ya no pueden hablar ni criticar. Así sucedió con la ley contra desaparición forzada, Personas, en claro. donde no, tu servidor, en el libro que edita Porrúa, perdóname, del abuso al genocidio, crímenes de lesa humanidad, tu servidor en la consulta que hubo en la Cámara de Diputados, era el único que levantaba la voz para señalar que fuera un delito considerado imprescriptible, retroactivo, que fuera de carácter universal y la pena de toda la cadena. Cosa que nada más está ambiguo, prescriptible. Es cierto que tú has sido uno de los únicos que se ha opuesto abiertamente. Porque no recibo, no soy cooptado. Eso es lo interesante. Pero es re malo porque entonces somos defensores pobres. Pues sí, entonces nosotros no podían levantar la voz, todas esas organizaciones ONGs que organizaron el evento. Oye, dijeron, claro, vengan temprano a las 9 para registrarse. Yo fui el primero que llegué y me registré a las 9. ¿Sabes a qué hora me pasaron? Hasta el último. Hasta el último, a las 6:30 de la tarde, y me dicen, pues ya los diputados ya están a punto de irse, están muy cansados, ha sido muy tedioso, mucha repetición, hablan mucho, no se circunscriben a los 3 minutos. Le digo, no, yo sí me voy a circunscribir a los 3 minutos. ¿Por qué no lo deja? Le digo, no, pues ya vine, yo lo voy a leer, aunque no haya diputados, que quede constancia que no están haciendo su chamba. Pues sí, o sea, pero a ese nivel estamos todavía. Esa es la genialidad de este hombre y digo, personalmente me encanta porque finalmente nuestro colectivo igual no recibimos un peso del Estado ni de ningún partido político. Tengo Clooney, pero no. Pero no, exacto, porque finalmente vende uno su ideología y su pensamiento. Un día me dijo, sí te damos 3 millones para tus proyectos, pero ya no hagas lo que haces. Le digo, entonces, ¿qué hago? Estos son tus proyectos. Sí, cierto. Quédatelo. Ahora, en esa parte histórica, pero tú has plasmado mucho de tus iniciativas de paz, tus pensamientos, tu ideología o la visión que has aquí sí es captado del mundo. ¿Qué nos puedes decir de tus publicaciones? Porque tienes muchas. ¿7? Sí, hay unas personales y otras colectivas que pueden consultar, si usted me lo permite, adelante. en internet. Geopolítica del endeudamiento público externo, que habla de la moratoria y pronostico el crack del 94 con los tesobonos, que fue un saqueo de casi 25,000 millones de dólares, que nadie lo ha investigado. Está con violación de los derechos humanos, 5 cubanos presos, que ya logramos por gestiones la liberación de 6, porque son los 5 cubanos, y Oscar López de Puerto Rico, que estamos en este momento impulsando la lucha por la independencia de Puerto Rico y 23 colonias más. Es increíble que haya colonias cuando la ONU nace por países libres y que ya no va a haber colonia. Entonces ya retomamos, es una de las iniciativas para liberar a Puerto Rico, se independicia junto con otras 23. Es el libro Conferencia Internacional por la Paz, que ya lo mencionaste, editorial Universidad Obrera. Está México en la Aldea Global, que es también maravilloso, es el libro por la Universidad UAM de Iztapalapa. Otro libro importante son 2 que tenemos, que es el del abuso al genocidio, crímenes de lesa humanidad, que es también un proyecto colectivo con especialistas de diversas partes del mundo, donde vemos que todo comienza con un pequeño abuso, con una pequeña impunidad, y si no se detiene, esta va creciendo, y estas autoridades, al cometer un mayor nivel de impunidad y omisión o acción en complicidad, pues pueden llegar a un genocidio. En ese trayecto entre un abuso pequeño a un genocidio, hay crímenes de lesa humanidad. ¿Cuáles son los crímenes de lesa humanidad? Son todos aquellos que se cometen por particular o autoridad o en contubernio, de manera sistematizada, continua, en un lugar determinado,
y que abarca detención indebida, tortura, mutilación, trata laboral o explotación laboral, esclavitud, trata de órganos, trata de prostitución, desplazamiento forzoso, que en una comunidad váyanse para que me quede con su midna, para que yo construya un hotel, para que cultive droga, las mujeres sexoservicio, acá los otros chavos halcones, sicarios, guardaespaldas, choferes, disponen de la vida de una población, ejecución y desaparición forzada. A todos estos se les llama de manera sistematizada crímenes de lesa humanidad, sea privado, sea una organización social, sea una autoridad, juntos o solos. ¿Existen esos en México? ¿Esos delitos de crímenes de lesa humanidad? ¿Sí o no? El auditorio nos lo va a decir y seguramente Bueno. todos vamos a decir que sí. Bueno. Y que nadie lo menciona. Bueno, pues ahora, si existen estos delitos de crímenes de lesa humanidad en México y en muchas partes de América Latina, ¿por qué no existe la ley que los tipifique? Porque cuando detienen a muchos delincuentes que torturan, secuestran, mutilan, violan, tratan, asesinan y tiran a las personas, no los acusan de crímenes de lesa humanidad. No los tienen. Entonces, inconmutable la pena, es retroactiva, no fenece el crimen, es retroactiva, inconmutable, universal, desde cualquier parte del mundo se puede pedir que se juzgue, universal, y es amnistiable, es decir, no se puede amnistiar. Entonces, esta lucha a través de esos foros que organizamos en la Cámara de Diputados, que son conferencias internacionales por la paz, en donde analizamos crímenes de lesa humanidad y genocidios que se han cometido, pues bueno, uno de los más conocidos es el genocidio contra los judíos, otro pues en Ruanda y Uganda, el genocidio de Armenia, el crimen de lesa humanidad en Yoyalí, el genocidio en Guatemala, el de Serbia, en El Salvador, y bueno, todos estos hemos analizado para promover a nivel internacional la tipificación de crímenes de lesa humanidad en algunos estados donde sí se ha logrado. Por ejemplo, en Perú sí hay crímenes de lesa humanidad y se ha castigado a presidentes, jefes de estado por crímenes de lesa humanidad. En Guatemala logramos que dimitiera, que renunciara el presidente de Guatemala, Otón Pérez, que era el esbirro y ayudante del expresidente de Guatemala, acusado de genocidio, pero que no lo hemos podido llevar al juicio. Déjame hacer un paréntesis, porque aquí quiero hablarle al auditorio de algo que omití al inicio y de forma intencional. Alfredo Rojas Díaz Durán es ex candidato para ocupar la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De esto nos perdimos, señores. De esto nos perdimos. De una persona con capacidad para hacer propuestas mundiales de alta naturaleza, de alto contenido social, de pleno respeto a la vida, a la dignidad humana. Perdón, lo tenía que decir, por eso lo dejé y llegó el momento adecuado de poderlo plantear. Adelante, Alfredo, por favor. No, pues no me van a dejar. No me van a dejar. Ya abandoné mi deseo de aspirar a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos. Ya lo abandoné. Pero bueno, aquí lo interesante, te agradezco. Lo interesante es que el activismo, la defensoría de los derechos humanos, de derechos civiles, individuales, pasamos a derechos de los derechos que las poblaciones tienen a vivir en paz. Entonces yo después ya estudiando me enteré que son derechos humanos de tercera generación. Yo que es a lo que me dedico. Derechos humanos de tercera generación, que es el derecho que los pueblos tienen a vivir en paz. El derecho que los pueblos tienen a la resolución pacífica de un conflicto. No me invadas, no mates a mi población, como sucedió con Hiroshima. Lanzaron una bomba atómica y eso no fue un genocidio a una población civil. Sí, ¿y quién lo ha juzgado?
como el mismo que Japón hizo en China. Bueno, ¿y quiénes lo han juzgado? O sea, nadie. Entonces, eso está en el libro del abuso al genocidio, crímenes de lesa humanidad, en Editorial Porro. Entonces, esos son derechos humanos en tercera generación, más lo que se empezaba a vislumbrar, que es el derecho a un ambiente sostenible, heredar un medio ambiente sostenible, ahora se llama. Antes era sustentable, ahora sostenible. Sí. Y bueno, de ahí surge la lucha por la creación de un espacio que hemos desde la sociedad civil impulsado, que se llama Parlamento por la Madre Tierra. La habíamos llamado inicialmente Parlamento Ciudadano por el medio ambiente, pero vimos que coincidían con algunas tesis de la señorita Greta, que hace una magnífica labor, pero está pegado más bien a una alternativa netamente empresarial, cuando son muchas de estas las causantes del gran deterioro del medio ambiente y de la madre tierra. Entonces, para desvincularnos y hablar de la problemática de manera integral, analizando las causas del deterioro de la madre tierra, pues tendríamos que llamarle precisamente Parlamento por la Madre Tierra, ir a las causas y diferenciar que no es con una solución netamente empresarial como se va a resolver el problema. Tenemos que regresar a nuestros orígenes, a las comunidades originarias, y tenemos que hacer y deshacer mucho de lo que hemos construido. De ahí construí un libro que lo pueden consultar en mi Facebook, Alfredo Rojas Díaz Durán, que se llama Ecocrack o Moratoria Global, en donde retomo la tesis de 1987 de la deuda y la mezclo, la brinco con el cambio climático, porque el año pasado el comité de especialistas del panel científico de cambio climático habían dicho el año pasado que teníamos 13 años para llegar a la línea de no retorno y hacer algo para heredar un medio ambiente sostenible. El año pasado, fines del año pasado, se iba a realizar en Chile la reunión de este comité científico y se realizó en España, porque hay una convulsión hoy en Chile que no tratan los medios. Pero en este panel de científicos dijeron que ya estamos en el proceso. No sabemos si estamos al principio, a mitad o al final del cambio climático, del impacto. Pero cada día nos enteramos que se desaparecen más especies, que se va incrementando la temperatura en la Antártida ya a 20 grados, cada día va subiendo. Y entonces lo que se proponen algunos gobiernos y algunos entes multilaterales, pues no está solucionando el problema, porque algunos gobiernos, jefes de Estado, no han tomado las decisiones adecuadas. Entonces, mandamos unas cartas, viene eso en el libro Ecocrack, porque estamos al punto del crack ecológico y de los ecosistemas. Es un concepto que yo formé, Ecocrack, el crack de los ecosistemas ecológicos, económicos, sociales y financieros. Si no cambiamos, y a esto le llamo a la solución que declaremos la moratoria, que dejemos de pagar ya esos servicios o esos intereses para dedicar esos 20,000 millones por país, 20,000, 10,000, 15, 10, 12, 20, 30 mil millones que pagamos todos los meses, se haga la bolsa de billones de dólares y nos enfoquemos a construir el nuevo mundo, que lo llama empatía, con bases no contaminantes. Ya pongo una lista que le mandé a 60 jefes de Estado, incluyendo a López Obrador, presidente de México, y para que heredemos un medio ambiente sano a favor de la madre tierra, y a eso le llamo, he definido modestamente, derechos humanos de séptima generación. Que es el derecho que los pueblos tienen a liberarse del yugo financiero para poder sobrevivir, la especie humana. Okay. Para poder sobrevivir. Muy interesante. Vamos a hacer otro corte y regresamos, porque creo que esta parte de los derechos de la séptima generación, tu visión, va a ser muy interesante que me la compartas. Regresamos en un minuto y continuamos.
estamos de vuelta nuevamente aquí en Contenido Jurídico con Alfredo Rojas Díaz Durán, defensor de derechos humanos y promotor de la paz. Y estábamos hablando en este momento del concepto que él está desarrollando en su libro Ecocrack y los derechos humanos de la séptima generación. Adelante, Alfredo. Oye, te agradezco. Fíjate que este libro lo saqué en edición digital, gratuita, ecológica. Vamos a sacar una pequeña edición, Ecocrack Moratoria Global. Y bueno, de ahí surge la creación del Parlamento por la Madre Tierra. El año pasado, a fines, realizamos la primera sesión del Parlamento en el Congreso local. ¿Para qué? Para retomar lo que tu preocupación, que la sociedad civil tome facultades y participe en la toma de decisiones. ¿En dónde? Pues no en la calle, donde se toman las decisiones, en el Parlamento. En el seno del Parlamento local realizamos nuestra primera sesión. Ahora hemos invitado a un alto funcionario de la ONU, que yo creo que sí va a venir, especialista en medio ambiente. En esa semana o la otra ya me confirman, yo te voy a compartir aquí en primicia la fecha. Vamos a tener varios magnos eventos, uno en el Senado, otro en el Congreso local, otro en la Universidad Iberoamericana. Pues ahí ya me puse de acuerdo con el rector, ¿verdad? Sí, ahí. Y de ahí no sé si vamos a Morelos y a Veracruz con el gobernador de Veracruz y el gobernador de Morelos. Esa es la gira que vamos a hacer, hablando de paz, hablando de derechos humanos y hablando de medio ambiente. Para cerrar nuestra edición del día de hoy y tu intervención, ¿cuál es tu visión en México? ¿Cómo tú te atreverías con esa experiencia que tienes global? Yo puedo decirte, o sea, como yo lo percibo, como defensor de derechos humanos, el atraso que hemos tenido en las últimas décadas, y hoy por hoy estamos mal. En tu visión tenemos posibilidades, digo, siempre hay un futuro. Yo sé que te estoy diciendo casi saca la bolita mágica. Pero, ¿qué le podrías recomendar a nuestro auditorio para que también fuera un poquito más activo y se involucrara en esta parte y no le dejara solo a un pequeño grupo de gente que toman decisiones? Le hemos regalado nuestro futuro a un grupo muy grande y vasto de ignorantes que toman las decisiones por nosotros. Entonces tenemos que participar en todos los órdenes. ¿Cuándo va a participar la población en general? De manera activa, yo calculo que entre 2 y 5 años máximo, cuando se empiecen a colapsar todas las instituciones, cuando el índice del calor se empieza a incrementar y las sequías con ello, la falta de alimento que ya se está viendo en muchas partes del mundo y por lo tanto son factor y causa de migraciones masivas de África hacia Europa, de América Central hacia México y Estados Unidos. Cuando empiecen a brotar más enfermedades como el coronavirus ya de manera incontrolable, vamos a observar que los que nos están dirigiendo nos dirigen, sí, pero al abismo, y en ese momento ya pues va a ser el colapso de esa generación de políticos que no están comprometidos con el medio ambiente ni con la madre tierra. Están comprometidos con empresas armamentistas, la economía de guerra, están comprometidos con empresas verdes que no resuelven a fondo el problema, están comprometidos con negocios, más no con la solución ni con la preservación de la vida, en este caso que ya el ser humano entra en extinción. Ya en los últimos 30 años, se extinguió la mitad de los bosques tropicales, la mitad de los arrecifes y la mitad de los pastos marinos. Desapareciendo los arrecifes y el pasto marino, que es más importante, viene el gran colapso de los mares, que son los principales generadores del oxígeno. No son los bosques tropicales. Entonces no hay solución nada más con plantar arbolitos, porque se están plantando sin las condiciones de microrrizas que debe de tener un árbol para que se dé. Tú llegas y plantas una planta y hay una lucha ahí entre los árboles y la vida local. ¿Sí? Entonces, en lugar de favorecer, se lo comen ese árbol. Y si no hay agua, o es agua contaminada como está en todo el país, los ríos,
porque no es agua potable y cada río que tenemos lo convertimos en un río de basura altamente contaminado, pues entonces tenemos un grave problema con esa visión en todo el mundo, no nada más en México. Entonces, yo creo que entre 2 y 5 años, calculo, lo digo en mi libro, viene el despertar de la población, haciendo un lado a todos esos políticos ignorantes de lo que está sucediendo y que no quieren hacer lo que se les está exigiendo hagan en este momento, que es un decálogo que construimos realmente. Y yo pienso que pueden ser los jóvenes millennials, como les llamamos algunos. En gran parte, aunque no, porque ellos están muy acostumbrados a la tecnología, y la tecnología desafortunadamente, como la tenemos, es parte del problema. Entonces, pueden ser una parte, pero no van a ser grupos de campesinos afectados, agricultores, que ya sus cosechas no se dan. Un día me habló ya una persona que su familia tenía 100 años de cultivar robles y ya perdió la mitad de los árboles, porque el calor se queman los árboles. Se queman, no, desde la semilla. La raíz. La raíz. Entonces, y hay poca agua, entonces se está extinguiendo. Entonces, lo que está en peligro en este momento es la vida del ser humano. No hay cosa más importante en este momento que estemos resolviendo que preservar al ser humano en primer lugar, para que en un nuevo ambiente cuidemos a las otras especies. Sin el ser humano pueden sobrevivir las otras especies, pero nosotros podemos dejar de existir y no pasa nada. No pasa nada. Al contrario. Bien. Por último, ya cerrando nuestro programa, tus 2 últimas publicaciones, estabas hablando la del genocidio. Del abuso, el genocidio, crímenes de lesa humanidad. ¿Dónde lo pueden adquirir? En Porrúa lo pueden adquirir. O en Amazon también, creo. En Amazon. Creo que he visto que Amazon la tiene. Pues, estimados amigos. Y Ecocrack gratis en mi Facebook, Alfredo Rojas Díaz Durán. Estimados amigos, el tiempo, como siempre, es finito. Nosotros podríamos pasarnos aquí disertando, componiendo el mundo y aprovechando la experiencia de hombres como Alfredo Rojas Díaz Durán, que ha sido la tuya también, que es muy importante, durante mucho tiempo. Y pues vuelvo a hacerle un llamado a nuestros amigos ahora que vamos a llegar. Les recuerdo, este hombre está nominado por organizaciones europeas para ser premio Nobel. Yo los invito a todos nuestros amigos de Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina y a todos esos lugares que llegamos, sigan su Face y apóyenlo con una carta. Necesitamos personas valientes y audaces que tengan esa capacidad de confrontar los problemas. Y ha sobrevivido, porque créanme que de los años a los que viene, algunos también vivimos algunas experiencias que no es el tema ahorita, pero aquí está con nosotros. Y tengo la bendición de Dios y te agradezco mucho, y bueno, después platicamos la próxima iniciativa a nivel mundial que estamos haciendo. Pues, y lo de la Comisión de Derechos Humanos, pues ya es una lamentable lo que está sucediendo. Esperemos que haya en algún momento alguna rectificación en otro momento. Te agradezco mucho. Muchas gracias por estar aquí. Mucho, te agradezco. Al contrario. Gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. Contenido jurídico. Un programa dirigido a los estudiosos del derecho, defensores de derechos humanos y público en general. Entrevistas, mesa de análisis, debates, testimonios, reportajes, temas jurídicos de actualidad, jurisprudencias relevantes, derechos humanos y mucho más.